derecho laboral, en pensiones y ya también en laboral administrativo. Gracias por estar con nosotros lunes, martes, miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana y gracias a quienes nos ven en la repetición a las 5:30 de la mañana. Hoy vamos a hablar sobre tres temas importantísimos en materia pensional. El primero tiene que ver con cotizaciones y pensiones, seguridad social de colombianos en el exterior. El segundo tema, Ley 33 de 1985. Y el tercero será la nueva jurisprudencia que hay en materia de reliquidación pensional. Y lo vamos a hacer con un experto en la materia. Se trata del doctor Oscar Iván Palacio. Ya ustedes lo conocen, todos los viernes está con nosotros. Buenos días y el público es suyo, doctor Oscar. Doctor Juan Carlos Hurtado, todos los televidentes, un feliz día. Realmente hay temas muy interesantes para compartir con ustedes hoy. Quiero dirigirme a todos los colombianos en el exterior y a sus familiares acá que nos ven para recordar que Colombia va lento pero va progresando en la seguridad social que convoca 4.800.000 colombianos que aproximadamente viven por fuera. De estas personas no hay más de 40.000 que cotizan en el mundo, o sea, ni el 1%. Y hoy en día quiero hacer un recorderis. Los siguientes países: España, Chile y recientemente Argentina, Uruguay y Ecuador son países con los que tenemos tratados para que los colombianos que trabajen allá y coticen sus tiempos, sumen allá y acá y sean tenidos en cuenta para una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia. Es importante que si usted vive en el exterior o va a viajar en el exterior y va a trabajar, cotice en estos países. También un llamado importante, doctor Juan Carlos, a nuestros legisladores y a nuestro gobernante, presidente Duque, para que haga un esfuerzo multilateral, especialmente con los países que Colombia tiene tratados de libre comercio exterior, que garantice que los colombianos que vivan allá o sus ciudadanos que vivan en Colombia tengan derecho a la seguridad social integral, porque el mundo abre sus fronteras y la seguridad social también lo debe haber. Doctor Oscar Iván, le tengo una noticia positiva que usted ha venido también impulsando desde hace muchos años y que un congresista antioqueño ya radicó un proyecto en la Cámara de Representantes que busca lo siguiente y tenemos que estar muy a la expectativa de este tema porque a usted le gusta mucho. ¿La propuesta cuál es? Que quien cumpla los 57 años mujeres y 62 hombres y tengan 900 semanas o más puedan recibir la pensión y lo que le faltara en semanas se lo van descontando de la misma pensión y esos recursos saldrían del FOMPET. Usted lo ha dicho, ya un congresista antioqueño, ojalá le paren bolas en la Cámara, radicó esa iniciativa y usted sabe que tiene que tener todo el trámite legislativo, la sanción presidencial, la revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Pero además propone, y esto también es muy bueno, que usted que ha hablado, hombre, subsidiar, financiar, ayudar, no regalar, ayudar a las personas que generalmente trabajadores independientes, trabajadores informales. Ellos no tienen generalmente 250.000 pesos para pagar la seguridad social sobre un salario mínimo, porque les tienen que asumir el 100%. ¿Cuál es la otra propuesta de ese proyecto de ley? Le asumimos el 50%. Claro, o que paguen la pensión, porque el problema del trabajador informal es que no tiene para pagar todo. Si tiene para pagar salud, no tiene para pagar pensión. Si tiene para pagar pensión, no pague salud. Una propuesta interesante es que el gobierno no solo subsidie, porque es que hay 600.000 subsidios de Colombia Mayor o Feudoagraria. Colombia necesita 3 millones de subsidios hoy en día para 12 millones de colombianos que no tienen un empleo formal ni digno o están desempleados. De que la persona que solo pueda pagar pensión por su precariedad económica y nunca mayor al mínimo, pueda el Estado le subsidie la salud en el régimen subsidiado para que puedan cotizar. Mucha gente no tiene con qué ajustar sus semanas para pensión porque le alcanza para eso, pero le exigen salud. O le alcanza para salud y no le exigen para pensión, que son 260.000 pesos. Que imagínese, doctor Oscar. La tercera parte del mínimo. Claro, usted la tiene muy clara. Resulta que una persona independiente, trabajador informal, cualquiera, el que vende, lo que sea, quiere hacer la cotización. Entonces, claro, el sistema que le dice, usted tiene que cotizar el 12.5 en salud,
el 0.522 en ARL y tiene que pagar el 16% en pensión. Posible, ¿Eso cuánto le da? Entre 250 y 260.000 sobre un salario mínimo. Entonces dirá que el vendedor, porque yo no me gano ni el mínimo, porque yo vendo al mes 500.000 pesos. No, entonces voy a pagar la mitad de mi ingreso en seguridad social, no le da. Y hay mucha gente que está dispuesta a sacar de donde no tiene ¿Alguna para pagar cosa? su pensión, que son 120.000 pesos sobre un mínimo, por no le Que al menos alcanza a los eso es lo que propone el 150. congresista. Cobran No. siquiera esa parte porque Colombia Y ahí Mayor... no se le está robando a nadie, porque la persona está pagando y está cubierta. Hay apalancamiento. Bueno, muy buena por ese congresista. Pero falta si le Lo caminan importante, lo hemos dicho, porque también lo he intentado con muchos amigos congresistas, lo importante es que el presidente Iván Duque Márquez diga: tengo la voluntad política Tengo de hacerlo, y pongo ahí la rúbrica donde el Ministerio de Hacienda: ábrase este campo de financiación, Eso sí prestemos sería- plata para el Banco de la eso sí República. sería una reforma el FOMPE pensional. que fundó el presidente Andrés Pastrana es el fondo más grande que garantiza una viabilidad a los problemas pensionales de Colombia, pero se necesita voluntad política, independiente de que falten 20 meses para terminarse el gobierno y verdaderamente hacer historia en lo social. Eso sí sería una reforma pensional, no Social. en peor, sino mejorando. Claro, progresista y progresiva. Claro, a mí me encantaría porque entonces, bueno, usted no va a recibir la pensión del salario mínimo completo porque le van a ir descontando de los aportes que le faltaren de las semanas. Sí. Pero es mejor recibir 600.000 pesos a no recibir nada. Doctor Juan Carlos, O a sí. que le den una indemnización sustitutiva de 5 o 3 Aquí millones hemos de pesos. hecho esa propuesta que dijéramos que es la pensión anticipada o fiada. La exactamente. pensión familiar es un fiasco. No ha servido. Está diseñada para 1 millón de colombianos que, compañeros o esposos, sean de estrato 1 y 2, y hayan cotizado más de 1.300 semanas entre los dos, y pusieron un artículo que hayan tenido que cotizar 350 semanas antes de los 45 años. Hoy solo hay 0.1, o sea, solo 1.000 familias tienen derecho a eso. Romper también el esquema de la pensión familiar para que sean 3 millones de hogares colombianos. Obvio, todo sobre el salario mínimo. No pueden haber excesos, sino para el salario mínimo, para que haya una garantía de llegar a los más pobres y a los más necesitados. Bueno, entonces dicho esto, expectativas para que se dé, ojalá, ojo, no se ha aprobado el proyecto, apenas se presentó. Es porque una empiezan a llamar, ilusión Doctor Juan viable. Carlos, que las 900 No. semanas, no, es la propuesta. No retiren los retiren nada aportes que todavía. tengan en Colpensiones o en los fondos privados. Quédense Por favor, quietos. quédense quietos, que solucionan un viaje a Santa Marta, pero pobre el resto de la vida. Esa es la verdad. La ley 33 de 1985. A mí no me gusta mucho hablar del tema normativo porque los televidentes se nos enredan, pero hablemos lo más sencillo posible para que entendamos. Es una pensión que solo se aplicaba a los empleados oficiales o públicos. Quien tuviera 55 años y 20 años de servicio en el ejército, en la policía, en el departamento de Antioquia, en el municipio de Bogotá, en todas partes, tenía derecho a una pensión. Pero eso es lo que llaman la pensión de transición, solo tiempos públicos u oficiales. ¿Qué pasó? Que la gente hacía todo su esfuerzo para que en el último año tuvieran horas extras, nocturnos, recargos, gastos de salariales. representación, porque hasta el 2017, hasta el 2010, sin ningún rubor, se fue aplicando. Entonces la persona era sobre el último año. Luego vino la Corte Constitucional y dijo que era imposible y fue a los últimos 10 años. Eso está demandado Sí. ahora en cortes internacionales, algunos Pero abogados. muy difícil. Eso es muy complicado. El yo Consejo tampoco de creo. Estado, después de 25 años de garantizar que los empleados públicos de transición se jubilaran con todo lo percibido en el último año, en agosto de 2018 dijo: solo el salario básico, las asignaciones básicas, que es una prima y cualquier trabajo suplementario, de resto ningún factor salarial extra entra para la liquidación de la pensión de los tiempos oficiales. ¿Qué pasó? 28.000 demandas contra el Estado para que se cumpliera eso, muchas ganadas se vinieron al piso. Ya los empleados públicos, la única expectativa que tienen de ley 33 es los 10 últimos años sobre el salario básico, no más, y trabajo suplementario, no votar corriente porque, bueno, hay derecho Pues hay unos colegas nuestros que insisten y yo les he dicho que yo no estoy de acuerdo que como será que los convenios internacionales tienen el mismo rango constitucional, entonces dice, si en Colombia no nos paran bolas, vámonos a los convenios internacionales y por allí vamos a lograr que quienes les dieron esa pensión, no con el último año, sino con los últimos 10, reversar. Yo no creo. No. ¿Sabe por qué?
Porque en la Constitución le dicen a uno, no, tiene que haber viabilidad fiscal. Claro. Y si no hay cómo financiar eso. Entonces, realmente, el Consejo de Estado cambió esto radicalmente y los empleados públicos de Ley 33 se pensionan con los 10 últimos años y salario básico. No votar corriente o tener una expectativa muy normal, no ilusionarse Lo que pasa con es que eso. también se presentaba un carrusel. Ah, venga, vamos a nombrarlo en este cargo el último Sí, año no. con un salario alto para El que tenga colmo. una superpensión. Entonces también era, eso pasó. tiene de largo Eso como de pasó ancho. en el famoso Consejo de la Judicatura, pensionaron 160 personas con el Carrusel. último año. Vergonzoso porque Doctor Oscar Iván, la puede ser nombramos legal, aquí un pero añito. no moral. Sí, no se ve bien, no No. se ve bien. Bueno, vamos ahora entonces que, ¿cuál es la nueva jurisprudencia que hay en materia de reliquidación? Mira, a uno lo llaman mucho. Sí. Yo creo que estoy mal liquidado, que las semanas, que es que la pensión no cuadra. Lo primero que hay que decir es que pensiones del 100%. Ya no hay. Solo hay las que habían por convención colectiva, que usted maneja Sí. muy bien ese tema sindical, acto legislativo 01 del 2005, y son unos casos muy específicos Sí. de quienes estaban en tema sindical. Pero la generalidad es que hoy lo máximo en tasa de reemplazo de pensiones es del 80%. O sea, y si gana un mínimo, hasta mínimo y medio, ni demande, porque siempre su pensión en un fondo privado o en Colpensiones va a ser el mínimo. Porque muchas Claro. veces tengo 1000 semanas y solo tengo un mínimo. Entonces le digo, bueno, ¿sobre cuánto cotizado? No, sobre un mínimo, Ay, que se mínimo y queda. medio. Ahí no hay que esperar más. Entonces, los cambios jurisprudenciales radicales de la Honorable Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, todos los magistrados se han destacado, la doctora Segura, la doctora Clara Cecilia Dueñas, el doctor Lenis, Iván Lenis, el doctor Benedicto Herrera. Muy progresista la Sala Laboral de la Corte. Sí, Hay muy buena, hay la 3 Suprema. honorables magistrados recién nombrados. Primero, ya lo hemos dicho, pues es bueno reiterarlo. Primero se aplicaba solo los intereses moratorios del artículo 141 para la pensión de ley 33 y el acuerdo 049. Con esta tendencia jurisprudencial dice la Corte, todas las pensiones, cualquier sea su origen, después de no reconocerse en el tiempo idóneo, que son 4 meses, generan intereses moratorios. ¿Y a qué tasa? A la tasa interbancaria más alta del mercado. ¿Y hasta cuándo? Hasta que paguen efectivamente. Eso es lo que hay que demandar. Pero ya, si usted es profesor, obviamente es de otra jurisdicción, la contenciosa, pero podría aplicarlo por una tutela o por una demanda para todo el mundo, incluso para las pensiones privadas. Doctor Oscar Iván, Intereses de la 141 para todas las pensiones. pero hay que pelear esos intereses. Sí, ¿no? eso es por demanda. peleadito. Por demanda, pero es un derecho legítimo. Claro, muy bien. Cuando una persona le dice a uno que está mal liquidado, ¿cuál será el rasero para uno decirle, vea, busquemos alguien que haga el cálculo actuarial? Es lo mejor. Y Vale que todo el que 50 tenga mil dudas. pesos. Pues depende, porque hay unos, por ejemplo, si es de fondo privado, Sí. cobran más porque es más técnico, es más complejo. Sí. Tener en cuenta que es lo percibido en los últimos 10 años, o sea, las últimas 120 mesadas. En fondos privados es diferente porque es sobre el capital. La segunda gran sentencia de la Corte, en la sala laboral, es el cambio radical jurisprudencial del acuerdo 049. Rasero, 049, solo tiempos privados en Colpensiones. Entonces Pedro Pérez tenía 30 semanas en el municipio de La Estrella y 700 semanas y 600 semanas en una empresa privada. No le alcanzaba la pensión ni en el uno ni en el otro, pero sí demostró que cotizó en Colpensiones, se puede pensionar con el 049. ¿Qué es el 049? Hasta 500 semanas en los últimos 20 años si está en transición. Entonces esto es muy importante porque muchas personas que no tienen expectativas pensionales hoy la pueden recuperar. Doctor Oscar Iván, tenemos que ir a una pausa. Antes saludar pues a algunos televidentes. Mario Ramiro Lazo Mendoza dice buenos días, que si es posible subir el volumen. Bueno, Pues, y a Sabazo Carras del en Santa televisor. Marta, un saludo Y también a especial. José González, que si le subimos el volumen, aquí el volumen está muy bien, de pronto el equipo de celular o televisor. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos en su caso en casa en la 5ª temporada. El doctor Oscar Iván me quiere explicar acá algo muy importante. Fue que muchas personas se pensionaron con 500 semanas y la tasa de reemplazo que les dieron fue del 75%. Pero si esos que cotizaron sobre 500 semanas y se pensionaron con las 500 semanas... pero Tenían dijeron, otros "Pues que- tiempos". Pues que yo coticé fue 1.250. Sí. Entonces podrán pedir la reliquidación para que les den. Sí.
una mayor suma de dinero por su pensión. La importancia del cambio jurisprudencial de la Corte consiste en que si una persona fue pensionada con la Ley 71 con 20 años, pero tenía realmente 1.030 demandas entre el Estado, Colpensiones y otras entidades, esa persona puede decirle, me hace favor Colpensiones, o me hace el favor Universidad de Antioquia o cualquier entidad pública, y me pensiona con el 0,49, especialmente en los de Colpensiones, que sea más favorable que es la más para quien beneficiosa. solicita. ¿Por qué? Porque el 0,49 que aplica a Colpensiones, y si soy afiliado a Colpensiones, va hasta el 90%. Entonces, me fui con la ley 71 del 88 con un 75% máximo, y si demuestro que tengo 1.030 demandas y coticé algún tiempo al Seguro Social o Colpensiones, a mí me deben de reajustar hasta el 90%. Y un 15%, uno a los 70 años, bien precario en su economía, influye mucho sobre los últimos 3 años. Del 75 al 90, el 90. 15%. Entonces revise y consulta a su abogado de cabecera y pida reliquidación, que esto es una importante oportunidad, esta jurisprudencia de la honorable sala laboral. Oscar Iván, yo me pierdo en algo. Resulta que a uno le dicen que cuando se va a pensionar en régimen de prima media, le escogen el mismo fondo, cuál es la condición más favorable, si los 10 últimos años o toda la vida laboral. Sí. ¿Por qué en el caso que usted nos plantea tiene que ser quien se pensionó el que haga la solicitud y no el fondo quien lo haga, le haga ver que esa condición es mejor para él, que le diga, mire, es que usted, para que se... Sí. Ah, ya entiendo por qué. Porque muchos se había... pensionaban más rápido con las 500 semanas. No, y no solo porque la jurisprudencia anterior decía que no era posible aplicar el acuerdo 049 seguro a tiempos públicos. Ahora sí es posible. Entonces, como esta nueva sentencia de la sala laboral me favorece, yo tengo el derecho a que me reliquiden por el principio de la favorabilidad, me reliquiden mejor al 90%, al 85%, al 80%, ya. Independiente si trabajé en la Universidad de Antioquia, en el departamento de Antioquia, donde haya trabajado, Colpensiones tiene que reliquidarme por el 0,49. Cada caso es un mundo. Estamos hablando generalmente. Claro. Hay que mirar las resoluciones. O sea, que estamos hablando básicamente de ese servidor público a quien no podía sumar tiempos públicos y privados. Tenía las 1.250, pero tenía las 500 en público, sí. Entonces se pensionaba allí. Y ya la jurisprudencia le dice, no, si usted se pensionó con esa condición, pues ahora si usted para el momento de los requisitos tenía más semanas, sumemos esos tiempos públicos y privados y logremos una mejor tasa de reemplazo para llevarla al 80, al 85 o hasta el 90 con régimen de transición. Estamos hablando en pasado, pero lo hacemos con todo amor porque hay 4 millones de colombianos que hoy tienen más de 60 años y nunca tendrán una pensión, al menos que aprendan la asistencial o la campesina. Y es lo siguiente, pongamos un Ramiro Pérez, es una persona que hoy tiene 70 años, sí. Y descubre que tiene 300 demandas en Colpensiones y que trabajó en el municipio de Liconia o en el municipio de Manizales 200 semanas, 4 años. Entonces, si estaba en transición porque tenía más de 40 años en el 94 y entre los 40 y 60 años suman 520 semanas, puede ir a reclamar su pensión. Hay mucha gente, muchas personas que nos ven e hipotéticamente tienen derecho a la pensión. Pues supongamos que don Ramiro Pérez, por el hambre, por la necesidad o por la mala orientación, pueda retirar su indemnización a Colpensiones y tiene derecho a la seguridad social integral y tiene derecho a su pensión. Puede solicitar que por ignorancia o por falta de asesoría... El escenario que usted plantea después ni siquiera el que se pensionó, sino el que no logró porque tenía combinación de tiempos públicos y privados y ya cuenta ahora. Y el que le negaron. Y le negaron. Es que el derecho pensional no prescribe. No prescribe y es consustancial al Estado Social de Derecho, que es el que debemos de vivir en Colombia. Bueno, lo que usted nos invita a hacer es que todas las personas que hayan solicitado trámite pensional y que analicen todos estos detalles, de pronto estos trajes, estos son trajes a la medida. Por eso usted dice, no es la generalidad. Pero habrá alguien que revisando dice, a mí yo nunca me pensioné, pero tenía sumatoria, trabajé en alcaldías, trabajé en gobernación, trabajé en sector privado. Sí. Y cuando solicité me dijeron que no porque era una de las dos y ninguna de las dos me daba. Pero ahora sumando me da. Entonces podrá pedirla.
Esperemos que la Corte evolucione porque se han presentado unas cosas muy injustas, doctor Juan Carlos. Un cliente hace años en Bogotá, una persona de 80 años, había cotizado 984 semanas. Y fue por ignorancia, era un conductor que vino del campo y letrado, fue a recibir su indemnización cuando cumplió los 60 años, ya tiene 80 años. Me puse a conversar con el señor y había trabajado en una finca, 2 años, y el empleador resistía. Pues perfectamente con pensiones negadas porque ya le había pagado su indemnización. Pero ante un juez de la República se ganó el proceso Y se cruza lo y que se le cruzó. dieron. Entonces lo que le dieron se lo cobran en las primeras mesadas. Pues, así haya retirado su indemnización, pero si tiene otros tiempos, vale la pena intentarlo porque es que tener unos 80 años, ser de estrato 1 o 2 en Colombia, vergonzoso hablar de números cuando nos referimos a seres humanos, ya por estadística, y no tener una pensión, es una catástrofe humana y social. Y eso hay que superarlo. Y también es maluco decirlo, pero cuando los subsidios para la tercera edad son pequeños, No, que 100.000 pesos cada 2 meses, ¿quién vive con 100.000 El pesos señor cada 2 meses? presidente hizo un esfuerzo en aumentar 30, 40.000 pesos, pero ningún subsidio a la tercera edad o al inválido o a huérfano puede ser por debajo de la línea de la pobreza monetaria que en Colombia está en 260.000 pesos. Uno, si no tiene 260.000 pesos, está en la indigencia. Sí, entonces cuando uno dice tercera edad, por eso es muy importante todas las iniciativas que se hagan, no para regalar las cosas, pero sí empujar. Es que sí, es que eso no es ni siquiera regalar, porque si el gobierno hace una inversión para apoyar a personas, para que se vayan pensionando, dando, pues también está disminuyendo la línea de pobreza, está permitiendo que haya dinámica económica, todo eso. Doctor Juan Carlos, una cosa muy importante de los colombianos en el exterior. ¿Por qué si hay 5 millones de colombianos en el exterior, solo 50.000 cotizan y 1 millón o 600.000 colombianos mandan hasta 5.000 millones de dólares para sus casas, para sus hogares? Es una falta de cultura. Ellos están pensando en sus familiares, en sus hijos, está bien, pero por favor, hoy se puede, una cosa buena en las pandemias, hoy uno puede afiliarse a cualquier fondo de pensiones por internet. Afíliese en Colombiano en el Exterior a su fondo privado de pensiones o a Colpensiones. Es un clic para el éxito de tener una pensión y tener protegida a su familia y su integridad. Doctor Oscar Iván, muchas gracias. Ojalá Esto vuela. Esto vuela. Pero lo importante es cotizar y tener conciencia de la solidaridad social en las pensiones. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, chao.